Bueno, ya van a quitar la cortinilla, pero bueno, quiero darles de una la bienvenida. Muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Es un gusto para nosotros como Regional Suroccidente de Uniandinos y también en apoyo a Green Beats del Colegio Colombo Británico, tenerlos en esta charla el día de hoy. Súper bienvenidos. El día de hoy tenemos una charla bastante interesante, un tema súper importante donde vamos a identificar cómo estructurar un proyecto de analítica de datos que agregue valor, que es súper importante para todos nuestros emprendedores y para las personas que están en toda esta generación de proyectos. Queremos, por supuesto, dar la bienvenida a nuestro tallerista del día de hoy, Mario Andrés Cruz. Navia. Mario Andrés, mil gracias por apoyarnos hoy. Mario Andrés es administrador de la Universidad de los Andes, es apasionado por entender las necesidades del cliente y apoyarlo en su transformación digital. Le gusta el mapeo de procesos y encontrar cómo mejorarlos con automatización supervisada, y tiene experiencia obviamente en preventa y venta de productos de nube y servicios de TI a organizaciones del sector público y privado. Es cofundador de Empreandes y miembro del equipo de Baron Vehicles y de Annovations.com. Mario, mil gracias por estar el día de hoy. Te doy ya la palabra. Bueno, no sé si Dani de Greenbits quiere darnos unas palabras también. Hola Dani, bienvenida, muchas gracias. Dani, estás en mute. Mute. Sí. Gracias por este espacio, Nati. Creo que esto es un tema que nos sirve a todos para el tema de los tomadores de decisiones y bueno, arranquemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Uniandinos, gracias a toda la comunidad del Colombo Británico, colegio, que gracias a él estoy hoy aquí parado frente a ustedes. Y bueno, básicamente quiero aprovechar el espacio para, antes de comenzar, dar un mensaje que es lo importante que son espacios como estos. Hay un libro que me marcó bastante y es el libro de el ex CEO de Red Hat, compañía que compra IBM y que al comprarlo pasa a ser presidente de IBM unos meses, y básicamente él habla de lo que es el concepto de organización abierta y The Open Organization de Jim Whitehurst. Muy recomendado, muy cortico, tipo Harvard Business Review. Y el mensaje es lo importante que es devolverle también a la comunidad y fomentar la creatividad o fomentar el compartir el conocimiento. Y inicio con ese mensaje porque parte de mi objetivo de vida y de lo que me forma es enseñar, compartir, que me hagan preguntas muy difíciles, que si no las respondo las investigo y les mando la respuesta, pero de eso se trata la tecnología y de eso se trata cómo avanzan las sociedades. Entonces, lo que son los foros, lo que es fenómenos como Wikipedia, como Linux, esas pantallas negras y de programación que ven cada vez que se monta en un avión que se pone la pantalla negra, todo eso es gratuito. Son softwares que se han desarrollado gratuitamente, colaborativamente. Entonces, en aras de contribuir a la comunidad, pues estoy hoy aquí aportándoles un granito de arena. Y básicamente, si tienen alguna duda respecto a alguno de estos temas, por favor no duden, ahí les estoy dejando mi correo, bueno, mi correo al final y aquí el celular. Contáctenme, escriban en el chat
en la parte de abajo de sus pantallas, vayan escribiendo las preguntas, porque en ese mismo orden las responderemos al final. Y si definitivamente, porque yo soy uno de esos, si definitivamente están urgidos así por hacer la pregunta ya, pues abran el micrófono y hacen la pregunta. A mí no me molesta que me interrumpen. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Y básicamente, como mencionaban, como ya todos saben, nos vamos a enfocar en cómo estructurar un proyecto de analítica, entender qué es primero esto de la analítica. ¿Analítica de qué? Analítica de datos, analítica de sentimientos, no sé, lo que ustedes puedan tener de entendimiento sobre analítica, aterrizar varios conceptos, unos términos que están por ahí siempre en los noticieros, en los titulares, pero que se confunden muy fácilmente, y pensando, eso sí, en un tomador de decisiones. ¿Cómo le vamos a agregar valor al crear, al estructurar este nuevo proyecto de analítica para, ya seas un empleado que quiere marcar la diferencia, alzar la mano en la siguiente reunión de equipo y decir, vea, quiero proponer un proyecto de analítica de datos en ABC, o soy un líder de equipo y se lo quiero proponer es a mi gerente superior encima mío, o al revés, soy el gerente, soy el dueño de una empresa y necesito es llevarme unos conceptos el día de hoy para poder pedirle a alguien del equipo que estructure un nuevo proyecto, o prácticamente que nazca una nueva vertical, una nueva área dentro de la empresa que se dedique a sacarle valor y sacarle provecho a todos los datos que tanto nos cuesta recolectar, adquirir y almacenar. Incluso proteger, porque hoy en día ya hay temas bastante delicados de ciberseguridad. Entonces, todo eso es costoso, tiene inversiones muy grandes en cuanto a software, hardware, pero no lo estamos aprovechando. Entonces, sin más introducción, vamos para adelante, vamos a comenzar y vamos a arrancar acá con la agenda, lo que vamos a ver. Básicamente ya inicié esa motivación, unos glosarios de términos, los conceptos básicos. Vamos a pasar por un par de una metodología que nos da una estructura mental de cómo pues hacer ese proyecto, y básicamente cómo puedo empezar, con algunos casos de uso para que se motiven. Bueno, a manera de motivación, le llamo así porque si ven esta gráfica, no se me asusten, no vamos a ver una campana de Gauss ni estadística hoy, pero sí es una curva. Y lo valioso de esta curva, les recomiendo mucho seguir Gartner, que es decirlo así, una analista de mercado, llamémoslo, alguien me podrá jalar las orejas, pero llámenlo el Nielsen de la tecnología, que está siempre haciendo estudios de mercado sobre cuáles son las tendencias en tecnología. Y esta curva, que incluso está del 2019, pero pues son temas tan futurísticos que nos sirve todavía, muestra la adopción y qué tan cercano del dominio común están las tecnologías emergentes. Entonces ahí vamos viendo, según las secciones de la curva, como está dividida, pues en qué fase está cada una de estas tecnologías emergentes, y básicamente esto pues es lo que empieza a marcar la tendencia en los mercados, en el consumidor, en los clientes. Entonces, sirve mucho verla una vez al año porque pues, nos permite saber si nos estamos quedando atrasados, porque no tenemos ni idea de qué es ninguna de esas. Ahí sí hay que preocuparse. Si ya sabemos por lo menos qué son estas de acá de la colita, pues estamos bien, porque eso ya es lo que está de dominio común en el mercado. O sea que estamos por lo menos entendiendo lo que hay hoy en día. Y los otros, pues tenemos que ir viendo estratégicamente a cuál le podemos, digamos, dar importancia para integrarlo a nuestra estrategia corporativa. Ya cada quien
puede decidir. Entonces tenemos temas como la visión de los computadores, o sea, reconocimiento de imágenes con celulares, por ejemplo, los supermercados hoy en día que ya constantemente desde que entras te están rastreando y están analizando con computación, con imágenes analizadas por computador, qué productos estás cogiendo. Y no solo eso, sino cuáles coges y mejor aún, cuáles estás metiendo al carro o, en su defecto, cuáles estás devolviendo después de leerlos a la estantería. Todo eso ya es una realidad, eso existe. Nos están grabando constantemente. Tenemos temas de entender lenguaje natural, básicamente de que los que ya han usado de pronto un call center en Estados Unidos de un banco se han dado cuenta que ya el call center no te da las opciones para uno hundir el número, sino que a uno le hace una pregunta y uno responde verbalmente. La capacidad de entender lenguaje natural es una de estas tecnologías. Tenemos temas que son aprendizaje de máquinas y bueno, así sucesivamente. Entonces, lo valioso de esto es poderla entender, poderla ver una vez al año, saber a dónde estamos. Por ejemplo, acá tenemos servicios de inteligencia artificial en la nube. Pues hay gente que dice, uy, pero ¿cómo así? Yo me acabo de subir a la nube. Esa subida fue complicadísima. Me acabo de subir. ¿Y cómo así que ya ahorita tengo que estar pensando en otra cosa en la nube? Pues sí, ¿entendés? Cada 6 meses vas a tener que estar pensando en algo nuevo. Fresco, que igual para eso hay gente en esta llamada que yo sé que los puede ayudar. Gente de varias empresas de tecnología. Entonces, de eso se trata. No le tengan miedo. El tema es, como todo riesgo, se puede medir, controlar y planear para poderlo, digamos, enfrentar. Tenemos entonces unos términos que empiezan a salir en todo este mercado, en todos estos titulares de hoy en día, que son análisis. Básicamente, pues, comencemos por análisis, porque pues básicamente analizar algo es tener la capacidad de interpretarlo y de cierta manera sacar alguna, digamos, digerirlo y sacar alguna conclusión al respecto, poder contrastarlo con otros datos, compararlo o encontrar algún patrón dentro de eso que estoy analizando. Puede ser algo tan sencillo como comparar dos carros, entonces yo analizo dos carros y yo digo, este es azul, este es rojo, me gusta más el rojo. Análisis personal. Puede ser tener una base de datos de un CRM, de toda la fuerza de ventas de la empresa. Entonces yo cojo mes 1, mes 2 y hago un análisis porque estoy comparando dos tablas de las ventas y voy a cruzarlo para analizar esos datos. Entonces eso nos lleva a lo que estamos hablando hoy, que es el análisis de datos, la analítica aplicada a los datos. Y esto ha crecido tanto que básicamente ya se habla casi que una nueva rama del conocimiento, que es todo lo que se llama ciencia de datos. También puede que haya alguien que me jale las orejas, pero entre paréntesis eso es estadística con esteroides. Entonces, probabilidad estadística con esteroides más sistemas, ingeniería de sistemas y bueno, el que quiera meterle ya hasta neurociencia le puede meter para diseñar redes neuronales. Entonces, todo esto se va dando. Empezamos a ver temas como Big Data, blockchain, IoT. Blockchain netamente, no me confundan, blockchain es el que menos tiene que ver con todo esto, pero blockchain es netamente una red que lleva cuentas virtualmente. Entonces, en vez de ese libro de contabilidad donde se llevan todas las cuentas, o por ejemplo la libretica del tendero de la esquina, donde lleva cada transacción que hace anotada a mano, ese legajador o libro de registro contable, pues básicamente lo estamos haciendo digitalmente y de manera segura y compartida. Eso es un resumen muy, muy rápido. IoT o Internet of Things, básicamente empezar ya a conectar las cosas. Todo hoy en día está conectado por Internet, entonces a la impresora yo la puedo mandar a imprimir por Internet, sin cables.
Yo puedo, inclusive, desde el celular, prender o apagar el televisor. Ya vienen los bombillos de colores conectados al Wi-Fi, que yo prendo las luces de la casa por Wi-Fi. La nevera me puede mandar una notificación al celular si se está acabando algo. Entonces, todo esto, esta conexión de cosas, pues básicamente son una red de sensores conectados a una red de Internet y por eso se llama Internet of Things. Esto también puede ser aplicado en una planta de producción o a una flota de camiones, porque gracias a Internet están, por ejemplo, cada camión o cada container o cada máquina dentro de una línea de producción puede tener un sensor conectado a Internet y está mandando información de su rendimiento. Por ejemplo, un camión, pues cuántos kilómetros por galón está haciendo, la velocidad promedio, las coordenadas GPS, coordenadas geográficas de dónde se encuentra ubicado, su siguiente parada. La máquina puede estar diciendo, vea, me falta aceite, temperatura de la máquina como tal, me estoy recalentando o no. Y todo esto permite llegar a cosas como un gemelo digital o un digital twin, que es, tengo tantos sensores hoy en día que yo puedo simular mi empresa con la información que me están dando en vivo en un juego de computadora. Entonces, básicamente puedo simular toda mi empresa gracias a todos los sensores que tengo. También hay aplicaciones muy interesantes en agricultura de precisión, con los sensores IoT, que gracias a Internet o una conexión de una SIM card de celular, pueden mandar qué tan húmedo está el suelo o qué mineral hace falta. Entonces, bueno, yo me puedo explayar ahí porque me gusta mucho, pero todo esto nos lleva a estos temas y otros que hay por aquí, que no los quería dejar, que es UX y UI. Entonces hoy dicen, vea, mija, ¿y usted qué está estudiando? No, papá, pues yo estoy estudiando User Experience. ¿Y esa vaina qué es? ¿Entendés? O, no, pues mira, es que yo estoy haciendo una maestría en UI con UX y pues de pronto también voy a hacer algo con Business Intelligence. Como confunde y reinarás. Pero básicamente es User Experience, UX, y UI, User, eh, User Interface. Entonces, es ponerse en los pies del usuario, ya sea de una aplicación, de una página web de un banco, de una página web del supermercado, pero son todos estos diseñadores que tienen mente de diseñador, que tienen la capacidad de diseñar y crear algo, pero poniéndose en los pies del usuario para de verdad hacerlo intuitivo, que sea bonito y pues ya se habla de vender una experiencia, no solamente un producto, sino una experiencia. Entonces, términos que están por ahí. Los que me salté es porque se los quiero pues, mostrar gráficamente mejor, más rápido. Entonces, aquí básicamente, ¿qué tenemos? El data science o esa ciencia de datos, pues tiene muchas verticales, muchos componentes y es una sumatoria de todo esto. Entonces yo por eso les decía que para mí es como una probabilidad y estadística con esteroides, pero además tiene un poquito de ingeniería de sistemas y además pues necesitas bastante conocimiento de negocio. Entonces por eso este científico de datos se convirtió en el rol, si no en el que más pagan a nivel mundial, en los primeros top 3, top 5 roles, profesiones que hoy en día están siendo mejor pagadas en el mercado laboral, es un científico de datos. Porque la realidad es que es muy difícil conseguir a alguien que tenga estos 3 círculos completos. Entonces, pues la mayoría son estadísticos, físicos, matemáticos puros, que luego empezaron pues tienen unas bases de programación y que gracias a unos años de experiencia en el mercado laboral, la parte morada, pues ya tienen, digamos, algo de entendimiento de negocio, entonces pueden salirse, digamos, de la academia o de lo teórico de que pueden llegar a ser estas áreas de conocimiento y ya las empiezan a aplicar a análisis de datos de ventas, prospección, proyecciones, predicciones. Todo eso es lo que ya puede hacer un verdadero científico de datos.
definitivamente el que quiera pasarse a uno de estos roles, no es que no lo pueda hacer. Caso personal, yo estudio administración de empresas. Ninguno de estos lo tengo, digamos, pero sí vi el mismo ciclo básico que todos los ingenieros. Entonces yo ya tengo 3 cálculos, probabilidad estadística 1, 2, ya yo tengo unas bases, entonces tengo la capacidad de enfrentarme a problemas, digamos, más sencillos. Puede que yo no sea la persona que modele toda la solución, pero alguien hace el modelo y yo tengo la capacidad de integrarme al equipo como científico de datos o como un analista de datos. Y ya vamos ahorita a ver todos esos roles en un equipo. Entonces, una de las motivaciones también es piérdanle el miedo a enfrentarse a este tipo de retos. La realidad es que a punta de copy-paste en Google para buscar algo que uno no entiende y buscando en YouTube, uno aprende esto. Aquí no gana el que más títulos tenga, al revés. Ese título se vence cada 6 meses. Tan es así que las certificaciones oficiales en tecnología, una certificación que emite Amazon, IBM, hay que renovarlas cada 3 años como mínimo, si no antes. Entonces, la ventaja para los que quieran cambiarse de carrera, de rol o lo que sea, es que solo necesitan internet, ojalá bueno, rápido, pues un portátil, y si no, solo un portátil muy normalito y se conectan a un Google Sheets, pero para científicos de datos, que se llama Kaggle, y es todo en la nube, o sea que no necesitas un computador muy potente, todo te lo corre en la nube. Kaggle, Kaggle. Ahí pueden empezar a experimentar, a familiarizarse con este tema. Tenemos entonces otra manera de verlo. Este me pareció muy enredado, entonces encontré este. Pero es básicamente cómo está esto uno adentro de lo otro. Tenemos una vaina muy grande que se llama inteligencia artificial. Adentro de esto, entonces tenemos el aprendizaje de máquinas, porque está, digamos, adentro, hace parte de la inteligencia artificial. Y una parte muy pequeña, más no pequeña, sino pues aquí gráficamente, la parte pequeña acá abajo, que ha tenido mucha relevancia últimamente, es todo el tema de Deep Learning, que es básicamente esos mostricos de código que se crean, piensan solos. Y no solo piensan solos, aprenden solos. O sea, esa vaina hay que tener el enchufe de la energía cerca, porque si esa vaina empieza a pensar más de la cuenta, hay que desconectarla. Una vez le pasó eso a Facebook. Entonces, se estaba saliendo de control una vaina de esas y pues toca es desconectarla, más o menos para evitar un Terminator ahí. Entonces, la idea no es asustarlos, pero para que se den cuenta de que ya la vaina está cada vez más cercana, de que esto es real. Esto no va a pasar en 20 años, esto está pasando hace 5 años. ¿Por qué? Porque estamos en Colombia y en Silicon Valley ya se lo inventaron hace 10. Entonces, aquí ya está pasando hace 5 años. Y en California, pues pasó desde hace 20. Entonces, esa es un poco la tendencia del mercado. Digamos, hace 20 a nivel académico, hace 10 a nivel comercial, y aquí pues llevamos 5 años, digamos, de uso comercial en las empresas más grandes. Entonces, el mensaje, entre paréntesis, es, hay que saber de esta vaina, porque si no, la competencia que aprenda, pues nos va a pasar. Y pues bueno, ahí ya tenemos ciencia de datos y Big Data, que básicamente la Big Data es cuando estamos hablando de más, o sea, de millones y millones y millones de datos generados en un minuto o en una hora, por decirlo así, que ya no estamos hablando de que lo podemos manejar en Excel, sino que el Big Data, básicamente métrica sencilla, si el Excel se demora más de media hora corriendo, usted viejo ya no usa Excel, tiene que usar otra cosa. Tiene que usar Python, tiene que usar Kaggle, tiene que usar Watson, tiene que usar alguna vaina para que en verdad pueda usar y manipular data de un número tan alto de registros.
Por registros me refiero a número de filas en Excel. Si la base de datos es muy grande, muy pesada, viejo, hay que empezar a ver otra cosa porque Excel no es la respuesta. Entonces, Big Data se refiere a eso, manejo de muchísimos, de millones de datos al tiempo, millones de registros, tan complejos que ni siquiera se pueden manejar en un portátil, sino que toca manejarlos en centros de datos completos, o sea, en servidores gigantes, o en la nube, pues con un canal de internet bastante grande para que esa vaina no sea lenta. Y ciencia de datos, pues lo que ya les decía en el diagrama anterior. Agrego este diagrama porque todo esto está pasando en un ecosistema que es básicamente cambiante, muy dinámico y además ágil. O sea, no es un cambio ahí de a poquitos, no. Esta vaina es como el iPhone, como cualquier producto del mercado, cada 6 meses ya está viejo. Y no se va a volver obsoleto de una, pero vos ya tenés el sello de que sos viejo. Entonces, vos en tu empresa instalaste Excel 2012, viejo, y si te quedaste en ese y no lo renovaste, ya vamos en el 2021, ¿no? Entonces, pilas con esas licencias de Office, pilas con esas licencias de Windows XP que todavía están corriendo por ahí, porque eso al final del día va a generar riesgos a nivel de ciberseguridad por no estar actualizados y además complejidad e ineficiencia en proyectos como estos si se quieren meter a eso. ¿Qué vemos aquí en este entorno? Vemos temas, están pasando, aquí puede estar tu empresa, tu emprendimiento. Tenemos entonces, puedo tener un marketplace o un carrito de compras en la página web, o inclusive dentro de Instagram mismo yo ya puedo vender. Tenemos entonces chatbots, puedo tener realidad aumentada o temas con realidad virtual. Puedo tener unas fuentes de datos de voz, algo tan sencillo como una nota de voz de WhatsApp. ¿Qué pasa si al chatbot le mandan una nota de voz de WhatsApp? Que no le escriben, sino que le mandan una nota de voz. Y justo era la venta más importante del año y el man decidió mandar una nota de voz y no escribir. ¿Qué vamos a hacer? Lo otro es pues temas de IVR, de call centers, si ya pues tenemos una mesa de soporte. Tenemos también un tema web, netamente si tenemos un aplicativo web, es decir, algo tan sencillo como un formulario, es un aplicativo web. Entonces, si nosotros mandamos encuestas, mandamos formularios, eso es un aplicativo web. O nuestro CRM, lo accedemos desde Internet, desde el navegador, eso es un aplicativo web. Tenemos también cosas, o sea, ya objetos como tal, pues, ¿qué se me ocurre? La impresora. O yo mando a regalar material, la agenda o el calendario todos los años de la empresa se lo mando a regalar a los clientes. Tenemos cosas físicas. Y por último tenemos los locales comerciales o pues un restaurante, una bodega, algo, un establecimiento físico. Mensaje, reforzarlo, esto cambia y debemos mantenernos actualizados. ¿Por qué? Porque todo esto, cuando ya lo vemos como está en este diagrama, aquí hay una línea que me dicen si no la ven, pero es básicamente una línea que dice Partners API o APIs en plural. Eso lo que quiere decir es que todo esto existe, siempre ha existido, bueno, chatbots y realidad virtual digamos es más nuevo, pero esa línea amarilla sí que es importante hoy en día. Y es que todo esto hoy en día no está aislado, está interconectado y si no está interconectado es porque viejo, estás quedado y necesitas actualizar tu tecnología en tu empresa. Si estas vainas no se hablan y no se aprovechan las conexiones que se pueden hacer entre ellas, pues estamos desperdiciando datos y estamos perdiendo la oportunidad de agregar valor al core de nuestro negocio. Entonces, la economía de las APIs, que son básicamente API, resúmanlo muy sencillo como un pedacito de código para que estas vainas se hablen. Pues si quieren
piensen que el API es cada una de estas lineecitas que se conecta a la compañía o a su sistema interno. Entonces, el API como tal permite esta flechita, que esta flechita exista. Entonces, puede mandar un mensaje de la empresa hacia el ítem, hacia lo que estamos hablando, o viceversa, jalar información desde la fuente hacia la empresa. Netamente pedacitos de código muy específicos que permiten hacer esas conexiones. Pero entonces todo eso, ¿qué pasa? Una cosa es hacerlo 2 veces a la semana, pero cuando lo haces 10.000 veces diarias, ¿qué pasa? ¿A dónde estás guardando los 10.000 pedacitos de código? Ese ya es un archivo de texto bastante largo. ¿A dónde estás? ¿Cuánto? 10.000 por 5 renglones te genera bastantes renglones. ¿Cuánto ocupa eso del canal de internet? ¿Por dónde va a pasar esa data? Entonces, esa es la reflexión que les quería dejar ahí. Un poco, esto no puede verse por separado. No es que yo voy a hacer solo ciencia de datos y entonces no sé qué es análisis. No es que voy a hacer Big Data, pero entonces no sé qué es blockchain. Puede que no vaya a ser los dos de una, no, pero tengo que saber qué son, porque pues si no, el vendedor de tecnología sí que sabe aprovecharse de la desinformación para venderte una vaina que después no te va a servir del todo. Entonces hay que tener cuidado y conocer estos términos. Más que eso, la competencia es la que te va a poner, te va a subir la barra. La competencia te va a ir marcando el camino y si uno se está quedando, pues toca ver cómo marcar la diferencia. Aquí entonces vamos en conceptos básicos. Inclusive veo que me estoy alargando un poco, pero bueno, apenas no vamos ni en la mitad de la presentación. Voy a acelerarlo un poquito. Regresión o clasificación. Tipos de datos. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué es esto? Yo os dejo solo un segundito para que medio piensen y analicen la imagen. Aquí pues vuelve y juega, no se trata de asustarlos, esto es algo muy sencillo que todo el mundo vio hasta en el colegio, ni siquiera en la universidad. Pues básicamente cómo hacer y igual a mx más b, la regresión a la derecha, que es una línea de tendencia para unos puntos, unos datos. No sé si se acuerdan por allá del laboratorio de química, uno más o menos hacía algo así, y tenía que concluir. Por otro lado, tenés clasificación, que ya la vaina se ve un poquito más enredada, porque pues ese sí no lo vimos en el colegio, mucho que digamos, ya es más de universidad, pero ahí ¿qué pasa? La diferencia es que esto ya no es una línea recta, sino que es una curva y tenemos puntos de distintos colores. O sea, estamos clasificando datos, pueden ser, por ejemplo, que unos son hombres, otros son mujeres, o unos son colombianos y los otros son extranjeros. Depende de las variables que uno esté analizando. Entonces, la clasificación nos permite matemáticamente, con unas reglas, digamos, muy sencillas, estadísticas y de probabilidades, sacar esas divisiones sin ni siquiera haber tenido que, por decirlo así, leerse cada línea del Excel. No, uno genera una base de datos en Excel, la descarga del CRM, o sea, de la base de datos de la fuerza de ventas, te la mandan todos los lunes a las 9, ¡pum! Ahí están el pipeline de ventas. Y si uno quisiera hacer un análisis de datos, primer proyecto para proponer la próxima semana en la empresa es, vea, nosotros vamos a empezar a usar, yo sugiero que hagamos una clasificación, un modelo de clasificación para organizar esa vaina porque es que no estoy entendiendo por qué se me cayeron las ventas. Entonces, ese es uno de los proyectos que uno puede empezar a hacer, sin tener que leerse todo el Excel. Hay métodos estadísticos y de probabilidad que te empiezan a dividir
todos esos leads o oportunidades de negocios que hay en ese pipeline de ventas, en ese embudo de ventas, y puedes empezar a entenderlo mejor. ¿Sabes qué? ¿Alguien tiene por ahí una pregunta o prendieron un micrófono? Si alguien tiene una pregunta hasta ahora, me avisa. No sé el chat cómo va, yo no lo estoy viendo. Si hay preguntas en el chat, me avisan. No, aún no tenemos preguntas. Gracias. Sin más, digamos que aquí estos son netamente dos métodos para que se ubicaran en qué se puede hacer hoy en día. Tipos de datos, muy rápido. La diferencia de los tipos de datos es importante para saber qué tengo y qué no tengo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene toda empresa por default desde el día en que se constituye? Datos estructurados. ¿Por qué? Porque son tablas. Los datos estructurados son tablas. Cualquier cosa que pueda haber en una tabla es estructurado. Cualquier cosa que no se ve en una tabla, por ejemplo, texto, o sea, un documento de Word, un PDF escaneado, ni siquiera esos donde sirve control F, sino escaneado, imágenes, voz, video, todo eso es no estructurado. Los estructurados son las tablas, entonces pues todo el mundo las tiene. Esas son las que, digamos, siempre se han usado y se han procesado de cierta manera. Entonces, los que han sido muy juiciosos en sus empresas, en sus emprendimientos, tienen por lo menos un seguimiento semanal, mensual y anual, porque pues hay que reportarlo a la junta directiva. Todo eso es en tablas, estados financieros, inventarios, demás. Dentro de esos estructurados, pues uno puede ver si hay cuantitativos o cualitativos. Vuelve y juega. Las tablas, los números, pues son cuantitativos. No vamos a entrar en el otro detalle. Y los cualitativos son los que básicamente me permiten calificar con alguna categoría cualitativamente alguna característica. Entonces, pues ahí entran los binarios, que son ceros y unos, o sí, no. Entonces usted responde, todo un cuestionario y solo son sí, no, aplica, no aplica. Todo eso es binario. Lo otro es categórico ordinal, básicamente ordinal es que tiene un orden. Entonces, una cosa es tener categorías, por ejemplo, hombres y mujeres, género masculino o femenino, o otra cosa es tener estratos sociales, o es tener, por ejemplo, nivel de ingresos. Pues si a usted dice nivel de ingresos 1, 2 o 3, uno sabe que un nivel de ingreso de estrato 6 inmediatamente se entiende que es superior al estrato 3. Entonces es ordenado. La categoría te da un orden. Mientras que las categorías nominales no tienen ningún orden. Pueden ser colores. Rosado, verde, azul, amarillo. Eso no tiene un orden. No hay un orden que el amarillo sea mejor que el rosado. Eso no se sabe. O animales. Uno no sabe cuál es mejor que el otro. No te transmite un orden. Entonces, ¿esto por qué lo hablo hoy? Porque antes de pensar en un proyecto, o cuando empezás a pensar en el proyecto con la metodología que vamos a ver, tenés que saber qué tipos de datos tenés. Tienes que hacer un inventario, por decirlo así, un inventario de los datos que existen en la empresa. Entonces, no, es que yo todas las semanas tengo que mandarle al jefe un reporte de las oportunidades de los clientes que llamé hoy. ¿Qué me respondieron y quién no me respondió? Entonces, ese reporte es una tabla, ¿no? Y va a ser ¿qué? Tipo de dato estructurado, cuantitativo, por lo general discreto, porque uno va a contar cuántos contestaron, cuántos no contestaron y a cuántos llamé. No voy a decir si uno no marca en continuo o decimal, por decirlo así, uno no dice si que yo llamé 1.53 veces. Uno llamó o una vez o dos, pero no 1.53 veces. Entonces esa es la diferencia entre discreto, que son enteros, o continuos, que son decimales. Lo que está en paréntesis es cómo se dice en programación. Entonces, de esa manera,
hay que hacer ese inventario de datos. Y ya vamos a ver la metodología, cómo nos lo sugiere hacer, en qué momento, de qué manera, de una manera muy resumida, pero hay que hacerlo. Entonces, primera tarea, ¿quieren montar un proyecto? Listo, empiecen a pensar en este momento qué hacen cada día, cada semana y una vez al año o para cada junta directiva, qué de información tienen que tener. ¿Es estructurada o no es estructurada? Ah, no, es que yo tengo toda la parte estructurada de los informes financieros, pero es que además yo presento el informe de sostenibilidad de la empresa, con fotos, videos y el de la fundación de la empresa. Ah, esa vaina ya es no estructurada, porque es que ahí hay muchas fotos, normalmente hacemos es un video de la fundación, bueno, y eso es datos, pero no estructurados. Frescos, que todo el mundo va a decir, bueno, ¿esa vaina qué? Pues ese mismo problema es el que tienen todas las empresas. El 90% de las empresas sabe usar muy bien sus datos estructurados, si es que los usa bien. Mientras que apenas hay un 10, 15%, diría yo, que están empezando a usar la data no estructurada, que es, por ejemplo, leer con un robotcito lo que está respondiendo la gente en las redes sociales. Genéreme un informe de análisis de sentimientos de redes sociales. Ah, es que acabamos de lanzar un nuevo producto. Lo publicamos en Facebook, Twitter y YouTube. Listo. ¿Y cuántos comentarios positivos hubo? Ah, no, no sé. No, es que son muchos, entonces pues no los he visto. Entonces, ese tipo de cosas es todo lo que es el potencial de la data no estructurada. Por ejemplo, algo tan sencillo como es que se le envió el informe de la fundación de la empresa a todos los socios y accionistas, pero no sabemos cuántos abrieron el correo. Ah, pues es que hoy en día muy sencillo. Uno existe el método para saber si alguien descargó el archivo adjunto o no, si alguien hizo clic en el video o no de ese correo. De esa manera podemos saber si a los socios en verdad les interesa eso y le deberíamos seguir destinando presupuesto o no. Entonces, la data no estructurada es muy valiosa, pero apenas está empezando a, a iniciarse ese proceso. Aquí no me voy a demorar, esto es básicamente todo lo que puede tener, como ustedes vieron acá, dentro de este circulito de Machine Learning, está todo lo que van a ver muy rápido aquí. Entonces, todo esto se abre dentro de ese círculo. Por eso esto es un área del conocimiento bastante grande ya hoy en día. Entonces puede haber análisis descriptivo, predictivo, pero también entonces pueden haber diferentes tipos en que la máquina aprende el algoritmo o el robotcito. Puede aprender de una manera supervisada, es decir, que hay alguien que lo está entrenando, está sacando los datos malos y dice, no, eso está mal hecho, estos son los datos correctos que estamos esperando, entonces esa vaina es supervisada. Hay un profesor ahí a cargo del robot, otros que aprenden solos, semi supervisados y así sucesivamente. Estas son otras cosas que tenía ya preparadas, pero esto es para otros temas. Básicamente, qué elementos importantes hay. Entonces, necesito saber definitivamente cuáles son los formatos de la data, qué tan fácil es de aprender esa data o de procesar a nivel de algoritmos, qué tan fácil es hacer clasificaciones y el balanceo de esas clasificaciones, de esas clases que se crean adentro. Y bueno, temas un poco más avanzados que no son relevantes hoy, solo para que se den una idea de todo lo que hay adentro de un circulito de los 6 que hay en ese diagrama. Libros. Yo empiezo a recomendar libros. Este es el mejor para un gerente, muy sencillo, muy visual. Esta vaina es con la que le enseñan a uno en administración en los Andes, la única clase que hay de Management Information Systems, básicamente sistemas de apoyo a la decisión o de sistemas de gerencia, básicamente. Entonces, ¿qué es un CRM? ¿Qué es el ERP? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo hago una estrategia de sistemas en una empresa? ¿Qué le tengo que decir al vicepresidente de tecnología? Básicamente, este librito les puede servir. Ahora sí, entrando en materia,
¿cuáles son las cuatro áreas o básicamente 4 tips para un proyecto? En este caso lo había escrito de Machine Learning, pero básicamente es lo mismo de analítica de datos para que esto sea exitoso. Tenemos primero un equipo multidisciplinario. Necesitamos infraestructura tecnológica, sí o sí. O sea, aquí puede ser que vaya a decir, donde salga el financiero de la empresa a decir no hay presupuesto, pues viejo, tiene que haber presupuesto, ¿me entendés? Entonces, y si no hay, hágalo aparecer, porque si no, no comience, ¿me entendés? Más vale dígale al de ventas que genere más ventas para que haya presupuesto, pero no diga que no hay, porque si no, pues no comience el proyecto. Entonces, equipo multidisciplinario, infraestructura tecnológica, a eso incluye hardware y software. Datos, netamente tenemos todos los datos, entonces tenemos que ver qué tenemos, qué no tenemos y mejor aún. Bueno, mejor aún no, porque puede ser un costo más para la aprobación del proyecto, pero ¿cuáles podemos comprar si no los tenemos? Tenemos que comprarle la base de datos a Nielsen, tenemos que comprarle la base de datos a Rappi. Este tipo de cosas ya existen hoy en día. Y una metodología de trabajo. ¿Qué pasa? Uno puede intentar arrancar el proyecto sin una de estas, pero te lo aseguro que va a estar incompleto y no será sostenible ni escalable. Pues vos puedes hacer un proyecto, sí, vas a empezar, no, pero es que vea, es que no me aprobaron el presupuesto de la licencia de software. Pues viejo, el día que tengas más datos de lo que aguante el Excel, o ni siquiera te aprobaron renovar la licencia de Excel, pues estás jodido. No va a correr, no vas a poder tener las herramientas de trabajo. Ah, no, es que le doy la infraestructura, los datos y la metodología, pero es que no podemos contratar a nadie más. Listo, no contratemos a nadie más, pero entonces dame presupuesto para capacitarlo en ese que yo iba, en esa habilidad que hace falta. El tema es ese. Se necesitan sí o sí estos 4 pilares. Entrando entonces a uno de los temas importantes con los que se anunció el webinar, el evento, es cuáles son las diferencias entre los tipos de roles. ¿Qué carajos es un analista de datos y qué carajos es un ingeniero de calidad de datos? Uno dice, no, pues imagínate, estos manes, tras de que acabamos de pasar la regulación de la ISO, Pepito Pérez, 9000 no sé cuántos unos, ahorita me están diciendo que voy a tener que contratar un nuevo man solo para la calidad de los datos. Pues no siempre, pero existe, ¿me entendés? Entonces, el tema es, según la magnitud del proyecto, según la necesidad y la falta de habilidades en un equipo, hay que evaluar los distintos roles que existen. Básicamente aquí está lo más discriminado posible. Esto se puede resumir, para ser más sensatos, en 3 personas, 3 perfiles, pero existen 8, perdón, sí, 8. Hay 4 aquí y 4 acá. Entonces, ¿qué vemos por acá? Pueden ver de entrada los salarios en dólares. Entonces tenemos a alguien que se dedica a analizar la data. Es un analista común y corriente, digamos, de primeros años, no necesita mucha experiencia laboral, pero ese man se dedica a generar reportes. Básicamente sacar, consultar los modelos o consultar las bases de datos que ya crearon los otros y generar unos dashboards para que el gerente los vea o su jefe los vea. Ese es un analista. Medio analiza, pero no es que analice mucho, es más el nombre. El hombre saca unas conclusiones, saca unos totales, saca unos KPIs, pero no es que se le pida mucho análisis. Es muy transaccional a veces. Mientras que tenemos el otro que vuelve y juega, estos ya son muy específicos, pero tenemos a alguien que se tiene que, cuando son problemas muy sofisticados de millones y millones de datos, pues tiene que haber alguien que se encargue de la calidad de los datos, de que esos datos estén bien formateados, de que estén estandarizados, de que se estén guardando bien, y tiene que trabajar pues básicamente con un administrador de base de datos o con el modelador de los datos
para estar articulados. Entonces este man se encarga de la calidad de los datos, básicamente literal como un control de calidad. Vea, me mandaron la base de datos mal, corríjala, devuélvala. No, me la siguen mandando mal, corrija este campo. Ese tipo de cabos de control de calidad es saber por qué está fallando. Y la limpieza de los datos es el 80% del tiempo de un proyecto de analítica de datos. Básicamente ahí se demora muchísimo tiempo. Por eso, entre mejor lo tengamos o mejor se lo entreguemos a un consultor, más barata la consultoría o por lo menos más provecho se le saca. Administrador de bases de datos, esto normalmente ya es tercerizado. Una empresa no tiene un administrador de base de datos a menos que sea muy grande. Entonces, normalmente esto es lo que hace un IBM, un Microsoft, un Azure, un AWS. Ahí por allá en la India o por allá en alguna parte de Colombia hay alguien administrando la base de datos de uno. Hay alguien que modela los datos. Este sí es un rol, por eso lo demuestra su salario, que tiene que ser muy importante en un proyecto de analítica de datos. ¿Quién va a ser el que crea el modelo? ¿Quién hace la ecuación del modelo? ¿Ok? Básicamente, ¿cuáles son esas reglas, esas definiciones, ese marco conceptual y lógico a nivel estadístico y matemático para modelar un problema? Entonces, este man normalmente es lo que llaman un quant, es alguien o un estadístico o un matemático o un físico puro que tiene la capacidad de modelar sistemas muy complejos. Estamos hablando de que ya esto no es una regresióncita lineal, sino que estamos hablando de ecuaciones diferenciales, estamos hablando de ecuaciones bastante complejas que ya no corren elevadas al cubo, a las 5, vainas que ya no van a correr aquí nomás, sino que toca correrlas en modelos, en máquinas más poderosas. Todo esto, ¿por qué me detengo aquí tanto? ¿Y por qué quise enfatizar esto en este webinar? Porque acá, vean, tenemos otro que es un BI. Entonces, ahí viene el famoso otro, no, es que otro de los términos que uno no le entiende, yo qué sé, a los primos, hijos o nietos. No, es que me tocó trabajar con el BI todo el fin de semana. ¿Y qué es un BI? ¿Entendés? Uno lo podría malinterpretar, que no, es que esto se volvió BI, pero no, pues es un BI, ¿entendés? Entonces, el BI, básicamente Business Intelligence, es un ingeniero que se encarga de la inteligencia del negocio, de hacer ese filtro un poco más de negocio, tiene capacidad de manejar data, de filtrar la data, le pagan bastante bien, pero aún no deja de ser el ingeniero. Entonces, es alguien que tiene que estar pensando, tiene que tener una profesión de ingeniero muy fuerte en SQL y en procesos de extracción, transformación o carga, procesos ETL, que básicamente es consolidar bases de datos de distintas fuentes. Entonces, vea, compramos Nielsen, vea, aquí están las ventas de los vendedores, aquí está el inventario, aquí están los costos fijos, todo eso en una sola base de datos tiene que saber cómo juntar esas fuentes de datos de las diferentes áreas de negocio. Mientras que ya el ingeniero de datos es alguien que se dedica netamente, para ponerse muy sencillas, a hacer que los datos quepan en lo que presupuestaron de infraestructura. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ya hay 200, yo qué sé, 200 teras de información, 200 gigas de información, pero el plan de Google Drive es de solo 100 gigas, ¿cómo hacemos caber 200 en 100? ¿Me entendés? ¿Cómo hacemos para que la gestión documental sea eficiente, se digitalice y quepa en un disco duro? El archivo es empolvado de la oficina, de puros papeles. ¿Cómo lo vamos a almacenar eficientemente? Entonces, los vamos a escanear, los vamos a convertir a tablas, vamos a crear entonces un data lake con todos los anteriores adentro, o vamos a necesitar Hadoop, SQL, Spark, cómo vamos a armar la arquitectura para almacenar todos esos datos. Por favor, también métame los videos de la caja registradora, los de la cámara de seguridad para ver a qué hora están saliendo los camiones. Todo eso, ¿a dónde se va a guardar?
porque ustedes saben que un video es mucho más pesado que un archivo de texto. Entonces, esa vaina, ¿cómo se guarda? ¿Cómo se moldea esa vaina para que entre en un disco duro? Eso básicamente hace un ingeniero de datos. Y que se pueda consultar rápido, porque esa es la otra. Sí, un man por ahí lo mete todo en un disco duro y listo, pero y después vaya, haga control F para buscar algo, o pídale un informe del año pasado. Ese man, primero, no existe. Segundo, no tiene ni caraja idea porque nunca creó una nomenclatura estándar de cada archivo. Entonces, nunca va a poder generar ese reporte. Todo eso lo tiene que pensar un ingeniero de datos. Cómo almacenar eficientemente y para estar consumible de manera eficiente, sin, digamos, minimizando el impacto en los recursos de cómputo, para hacerlo mejor. Entonces, el científico de datos sí está por aquí. Este man ya sabemos qué es, ya se los mostré en un diagrama. Básicamente un tercio matemático y estadístico, un tercio ingeniero de sistemas y un tercio tener experiencia de negocio para poder interpretar los datos aplicados a la problemática del negocio y a la estrategia de la empresa. Y acá tenemos ya el arquitecto de datos, que puede ser muy similar al ingeniero, pero este arquitecto es el que diseña. No se preocupa tanto de si cabe o no en el disco duro y cómo lo va a hacer caber, más no le importa tanto. Pues ese man lo que dice es, yo voy a necesitar 5 discos duros, luego un canal de internet de 100 megas conectado a Amazon, un pedacito de backup, conéctemelo a IBM, y entonces después también vamos a conectar el CRM y dibuja el muñeco completo. Ese es el arquitecto. El otro está solo concentrado en almacenar los datos bien en lo que le dijeron que tenía de capacidad. Mientras que el arquitecto es el que hace el diagrama completo de toda la solución y todas las dependencias entre esas herramientas. Ese es el que mejor le va porque es el trabajo más complejo. O sea, ese man tiene que saber de todos los anteriores, tiene que saber más o menos cuánto necesita de disco duro para tantas gigas de documentos, más o menos cuánto pueden pesar todos los videos de, por decir un tema aquí, cuánto genera un influencer diariamente en contenido. Entonces, si genera 10 gigas diarias, al mes son tantas, y así sucesivamente, y todo eso se lo pasan a él, y él hace un muñeco para decirle al resto del equipo, esto es lo que vamos a usar. Es el arquitecto que luego el resto del equipo lo implementa, pero el arquitecto no implementa. El arquitecto diseña y planea. Ahora sí, ya habiendo cerrado lo del equipo multidisciplinario, hoy no me detuve en nada de infraestructura porque eso ahí hay infinidad de posibilidades. Cada empresa tiene su infraestructura. Lo importante es tener presupuesto aprobado para esa infraestructura, sea hardware o software. Y los datos, como ya vimos, les expliqué los tipos de datos. Entonces ya cubrimos estos tres, ya saben cuál es el equipo multidisciplinario. Esto es normalmente lo que menos se conoce hoy en día. La infraestructura ustedes ya la saben porque ya la tienen o han pasado 10 vendedores por la oficina ofreciéndoselas, entonces la consiguen rápido. Y los datos pues son los mismos que ustedes tienen o que quisieran tener que pueden comprar. Nos queda entonces el cuarto pilar, el cuarto tip para un proyecto exitoso, que es una metodología de trabajo o un marco conceptual. Estamos ya apenas, son las 7:06. Espero que no los haya aburrido hasta el momento. Vamos entonces con la metodología. En cuanto a metodología, hay un marco conceptual que se llama CRISP-DM. Como siempre, los gringos son muy de abreviaciones, entonces CRISP-DM suena más bonito que todo lo que ven ahí. Entonces dejémoslo en CRISP-DM.
Este diagramita, muy sencillo, bastante poderoso. Primera cosa que ven es un círculo y adentro del círculo hay un ciclo. Es decir, esta vaina no es lineal, esta vaina no se acaba nunca. Entonces, por ahí ya me imagino que alguien se asustó, uy, ¿cómo así que me voy a meter en un proyecto y este man me está diciendo que proponga un proyecto de analítica y el proyecto nunca se va a acabar? Pues la realidad es que no. Entonces, ¿por qué nunca se va a acabar? Porque si uno quiere en verdad hacer un proyecto efectivo, siempre tiene un proceso de mejora continua y de evaluación de lo que se hizo para mejorar y mantenerlo andando. ¿Por qué es importante verlo así? Y de entrada, ¿cuál es el error por default del 99% de las empresas? No se salva ninguna, ni las de más presupuesto multinacionales se salvan. Que como para todo tiene que haber un presupuesto, los recursos no son infinitos, pero sí se pueden presupuestar. O sea, no son infinitos, pero sí se pueden presupuestar o aprovisionar. ¿Qué pasa? Los proyectos les ponen una fecha límite de tiempo. Y es un error, porque los dejan sin presupuesto a mitad de camino y nunca se terminan. Entonces, no, qué berraquera, salimos motivados de esta charla, vamos a empezar un nuevo proyecto la próxima semana. Excelente. Presupuesto para 6 meses. Tan, ahí está. Ya cumplimos el punto que decía Mario, que hay que tener recursos, entonces listo, presupuesto para infraestructura, para el equipo, para los datos y para un total vamos a ejecutar el proyecto en 6 meses porque lo necesitamos ya. Pues viejo, en 6 meses no vas a haber terminado seguramente mucho y como no aprobaste más presupuesto, vas a perder toda la inversión anterior. Entonces, no es que esto sea para multimillonarios, pues, con un presupuesto infinito. No. Todo se puede hacer guardado en las proporciones. El mensaje es, esto no se acaba. Esto, cuando se comienza, si es que en verdad se quiere hacer bien, esto pasa a ser parte de la empresa. Esto no se acaba. Esto empieza a ser parte de la empresa o del área de negocio o del centro de costos donde se creó. Eso no va a dejar de existir. Entonces, puede que uno diga, listo, se cumplieron ciertos objetivos al final del año 1, al final del año 2, de haber iniciado el proyecto. Y ahí uno puede decir, listo, se cumplieron los objetivos del proyecto, lo vamos a detener. Ahí veo que alguien está preguntando. Sigan preguntando, por favor, pregunten y ya casi terminamos para hacer la sesión de preguntas. La idea es estar terminando todo hacia las 7:40, pues. Entonces, me quedarán 15 minutos más. Aquí lo que vemos es, de verdad, por favor, tómense en serio lo que les estoy diciendo. No dejen los proyectos morir y perder todas las inversiones iniciales solo porque les dio a alguien por poner una fecha límite, sin ninguna justificación de verdad seria. Porque las justificaciones normalmente son, no es que se cayeron las ventas, sí, pero es que el proyecto no, pues, que es para mejorar las ventas. Entonces, o no, es que pandemia, sí, pero no habíamos quedado en que a pesar de la pandemia, este proyecto es el que va a hacernos diferenciar de la competencia a pesar de la pandemia. Entonces, viejo, definan muy bien la estrategia, no se autosaboteen los proyectos ni los presupuestos, porque si no la vaina es mejor que ni siquiera la comiencen. Ahora, no los quiero asustar, la idea es que comiencen. Entonces, respuesta, comiencen con algo muy básico, no comiencen con un proyecto de quemar muchos recursos monetarios en los primeros 6 meses. No, despacio, sin afán. Hagan un proyecto más vale de 2 años, pero que el presupuesto sea el mismo de los 6 meses. Pero vamos por partes, vamos por fases. ¿Entendés? No quememos todo por poner una fecha. No, vamos por partes entendiendo bien esto. Ahora sí, que hay que entender que esto tiene un marco conceptual que lo pueden ver de esta manera
esta presentación, pues tómenle un pantallazo, busquen CRISP DM en YouTube, eso sale de una. Y lo pueden ver en detalle después para no alargarme. ¿Qué hay adentro de cada una de estas? Básicamente esto. Entonces, ustedes necesitan primero entender el negocio. ¿Qué es entender el negocio? ¿Por qué tiene dos flechas? Pues viejo, porque es que nunca vas a dejar de entender el negocio y siempre le vas a tener que estar, o sea, uno primero entiende el negocio o entiende la data. La verdad, ninguna de las dos. Es como el huevo o la gallina. Entonces uno tiene que entender el negocio, pero también entender los datos, pero entonces devolverse cuando entendí los datos a volver a entender el negocio, porque los datos cambiaron. Entonces, esta vaina es dinámica. Todos los días la dinámica empresarial es muy cambiante. ¿Qué hay que hacer ahí? Acá está. ¿Sí? No los voy a leer todos. Vuelve y juega, tómenle foto, búsquenlo en Google, imágenes, sale de una. Entonces, aquí, ¿cómo entiendo el negocio? Cumplan estas condiciones. Que es que tengo que ver cuáles son los objetivos. Pues obvio. Hay gente que empieza de una por acá y es que a preparar los datos. Por favor, llega el lunes a la oficina y dice, por favor, todo el mundo me genera los reportes y me los entrega hoy antes de las 2 de la tarde. Está, dizque preparando la data sin ningún objetivo. ¿Para qué? ¿Entendés? No sirve de nada. No vayan a hacer eso. No vayan a pedir datos si ni siquiera tienen un objetivo de lo que van a pedir. 2, de verdad, analicen la situación. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es la terminología? Por eso el glosario de términos. ¿Por qué comencé con eso? Porque es que es la primera vaina que hay que hacer. ¿Dónde están los objetivos que después de haber determinado los objetivos de negocio, tengo que determinar los objetivos exactos de la minería de los datos, de ese análisis de datos que quiero hacer? ¿Cuál va a ser el objetivo a nivel de datos? Con eso voy a producir un plan. Y ese plan ya es un proyecto con un cronograma, unos responsables, unos dolientes, unas métricas, unos KPIs, muy sencillo, pero tiene que tener algo para medirlo, una tabla por lo menos de tareas y dolientes, y ahí sí se van a meter a interpretar la data, a preparar la data, donde está la limpieza de la data, a construir data si es que hay que construirla, pues porque tenemos data, digamos, digamos, sin procesar, entonces la tenemos que procesar para poderla usar. Entonces uno construye, digamos, nuevas variables o hace multiplicaciones, entonces está construyendo una nueva variable, un nuevo dato. Integro la data, la formateo, entonces yo la quiero ver, a ver, bobadas, pero como por dar un ejemplo, con negrilla o sin negrilla, ¿cómo la quiero ver? ¿Cómo la quiero formatear? ¿Con 2 decimales o con 3 decimales? ¿Con el separador de miles o sin el separador de miles? ¿Con el signo pesos o no? Todo eso hace parte de esa preparación de la data. Luego entonces entra el personaje este que va a modelar, va a diseñar el modelo. Y luego vamos a evaluarlo y a desplegarlo. ¿Por qué está la evaluación aquí? Porque es que siempre se tiene que hacer una evaluación. Yo me atrevería a decir casi que al final de cada columna de estas, aquí hay una evaluación, 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 porque uno siempre tiene que estar revisando, bueno, después de lo que hicimos, ¿cómo vamos? Después de lo que hicimos, ¿cómo vamos? Después de lo que acabamos de hacer, ¿cómo vamos? Porque si nos damos cuenta de un error ahí, es más barato corregirlo que darse cuenta al final. Entonces es un poco de esa metodología ágil o de DevOps del mundo del software que nos permite iterar, hacer sprints de 2 semanas, hacer básicamente validaciones muy rápidas con los stakeholders del proyecto para saber si vamos bien o no, qué tenemos que corregir, a dónde nos devolvemos y ahí sí volvemos a avanzar. Entonces, por eso la evaluación, por eso esto es un círculo, porque esta vaina siempre uno evalúa y se puede volver. Vuelve y avanza, evalúa, se da cuenta de un error, se devuelve. Vuelve y hace, evalúa y se devuelve. Y ahí sí, cuando ya digamos uno dice, bueno, no nos la podemos pasar buscando la perfección porque la perfección no existe,
pues uno dice, listo, lancémonos una prueba, vámonos a desplegar una solución, mientras que igual seguimos trabajando en el error que pillamos, que nos puede, digamos, subir 2 puntos de precisión. Está bien, uno nunca termina, pero lo importante es tener esta vaina adentro. Y en el centro siempre están esos datos, esa base de datos, ese CRM de ventas, llámese como se llame, el proveedor que tienen, ahí están sus datos y es muy importante. Es la parte central, porque si esto falla, por eso aquí tiene que haber presupuesto. Si esta vaina se cae, si se cae el internet, si se va la luz, pues esta vaina no funciona. Entonces hay que tener planes de contingencia. O tengo una UPS para la luz, o tengo 2 canales de internet, que si se cae uno, pues prendo el otro. Cosas así. Todo eso, vuelve y juega, es importante. Y hablando de datos, hay que tener backup, hay que hacer copias de seguridad de la data, porque también puede pasar, nunca sobra el error humano, nunca falta el error humano, es el ingeniero de datos hizo control al suprimir, se le dañó, le robaron el portátil y toda la data estaba ahí. Toda la data del modelo estaba ahí. Entonces, ¿a dónde lo estamos guardando? Lo vamos a guardar en la nube. La nube nuestra, donde trabaja la gente del proyecto de analítica de datos, tiene una copia de seguridad. Así sea cada 30 días, así sea cada 15 días. Ustedes determinan la frecuencia. El punto es que haya una copia de seguridad, pues para no tener que devolverse a la fase 0, si algo falla o se daña o se pierde. Entonces, metodología, check. Ya terminamos con el grueso. Estos son todos los puntos, todos los tips que les puedo compartir para un proyecto de analítica de datos o de machine learning o de blockchain o de cualquiera de los anteriores que les mencioné. Pongan la palabra que quieran ahí en el título, exitoso. Estos son los 4 pilares. Espero que hayan entendido cada uno de estos 4. Se los traté de decir en el lenguaje más sencillo posible para toda la audiencia. Y ya no queda más sino mostrarles algo para motivarlos. Entonces, importantísimo. Ya viendo esta vaina, toda esta cháchara aplicada, uno dice, bueno, ¿y para qué sirve eso? Vea, primero que tiene que hacer el lunes más vale es un flujograma de procesos. ¿Lo tiene o no lo tiene? Ah, qué pereza hacer eso. Bueno, no lo haga nunca, nunca comience. ¿Entendés? ¿Para qué va a comenzar si no tiene el flujograma de procesos? Entonces, si no existe o si lo hizo hace 10 años, vuélvalo a hacer. Si quiere, contrate un practicante para eso, haga una alianza con una universidad y le pone un practicante, lo que sea, pero haga el flujograma de procesos. Si no lo tiene, no tiene ni idea cómo hacer esto, que es definir de ese flujograma de procesos a dónde vamos a hacer las fases, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a presupuestar, a dónde están los cuellos de botella. Entonces, si yo no tengo el flujograma de procesos, pues no puedo decir hasta dónde va la fase 1, hasta dónde va la fase 2 y hasta dónde va la fase 3, por decirlo así. Esto lo estoy tomando de una de las empresas, no puedo decir cuál, pues, pero esto me lo compartieron en mucha confianza, todos estos pantallazos, los tomé sin decir el nombre, pero muy sencillo, la empresa más grande de Colombia de petróleos. Entonces, esta empresa es muy estructurada en su analítica de datos, su laboratorio interno de especialistas en datos, en automatización de procesos, hacen este tipo de cosas. Lo primero que ellos hacen es el flujograma de trabajo completo y ahí sí definamos entonces qué vamos a hacer, cuál va a ser, para qué necesitamos un prototipo. Entonces la fase 0 ni siquiera necesita prototipo, solo la vamos a hacer de una, en 2 semanas está lista, listo. En las siguientes 2 semanas entonces vamos a hacer ahí sí el primer prototipo. Cuando eso se cumpla y nos lo aprueben, vamos a buscar presupuesto. Y entonces ya con ese presupuesto nos aprueban
el prototipo número 2 más avanzado. Ese ya le pega a casi todo. Y ahí sí, ya acá la fase final es como una integración. No necesitamos prototipar, es netamente integrar a los sistemas actuales. Si no existe el flujograma de procesos, no se puede hacer ninguna de esa planificación. Entonces, flujograma de procesos. Ejemplos de plataformas. Aprovecho y hago un anuncio aquí de Snowflake. Snowflake, la verdad, yo a nivel personal lo recomiendo bastante. Bastante es mucho. Porque es un jugador que entra al mercado a romper muchos paradigmas, a hacer la vida fácil y a permitirle a cualquier empresa tener un cerebro. O sea, mejor dicho, metan Snowflake aquí, en el centro de CrisDM, ahí estaría Snowflake. Espero que otros proveedores que estén aquí en la llamada no se molesten, pero básicamente Snowflake, para mí, en este momento es uno de los mejores jugadores del mercado, además muy competitivo en precios. ¿Qué hace Snowflake? Se vuelve ese centro, ese almacenaje de datos, esa base de datos donde se mete todo. Las de Nielsen, que tanto he dicho hoy, las de los reportes de los vendedores, los informes, el inventario, todo se mete ahí. Lo que está haciendo el call center que contratamos unos meses porque se nos estaban cayendo las ventas, entonces llame a esos manes, al outsourcing, toda esa vaina, todo eso se mete ahí, todos esos reportes se meten ahí. Se almacenan en tablas y ahí sí podemos empezar a consumirlos, a monetizarlos, a generar reportes más inteligentes, a sacar de verdad métricas, no a sacar números, porque es que los números son los totales y los subtotales, pero cuando queremos meter métricas, o sea, una cosa es un número, un total, un subtotal, otra cosa es una división o una multiplicación. Por lo general, una métrica es una división o una tasa. Entonces, no es que los vendedores no están vendiendo, sí, pero ¿y cuánto está vendiendo cada vendedor dividido el total de las ventas? Muy diferente. Entonces, para poder hacer esas divisiones, cuando tengo muchas fuentes de datos, la página web, los sensores, el tercero que contraté por ahí para que le meta más ganas a las ventas, todos estos manes me generan reportes, los meto acá, tengo 20 tablas, en Snowflake puedo volverlo una sola tabla con 3 líneas de código y puedo empezar a monetizar esa data. O le conecto a Snowflake Power BI, Tableau, ClickSense. Todos estos son muy poderosos para visualizar los datos. ¿Y qué quiero decir con visualizar los datos? Cree una vaina como estas. Un tablero de control o dashboard como este. Qué bonito sería que en un año de haber dado esta charla, ustedes me digan, ve, no, qué berraquera, mira, ya tenemos un dashboard como ese que nos mostraste, septiembre 28 del 2021, lo máximo. Si ustedes llegan a esto, la rompieron. Porque este es el resumen, porque ya lograron consumir la data. Entonces, ustedes no solo hicieron un proyecto de datos, sino que este proyecto de datos generó una información, generó unas conclusiones, generó unos nuevos activos digitales que pueden ser bases de datos más limpias, bases de datos mejor modeladas, y con esos activos digitales ustedes los metieron a un Snowflake, lo juntaron con todo lo demás, crearon un data lake para poder mezclar los videos, las fotos, los PDFs, todo, y lo conectaron a un Power BI y lo ven así. Si ustedes llegan a esto, completaron la curva de aprendizaje. Vuelve y juega. En esto se gastaba una platica, pues, esta empresa que les digo que es una de las más grandes de Colombia, pero se puede. En Colombia se puede. ¿Qué logran aquí? ¿Aquí qué están viendo? Ah, no, es que vea, yo ya tengo 44 procesos, tengo 70 robots andando y básicamente los 70 robots andando equivalen a 57.000 transacciones exitosas y los 70 robots me ahorraron
7.478 horas hombre equivalentes que hubiera pagado en nómina con prestaciones sociales. Y que algún día me va a tocar liquidarlo. Entonces, si uno se ahorra 7.478 horas hombre con 70 robots, listo. Entonces uno ahí tiene que ver cuánto cuesta cada robot. Cuánto me costó implementar cada uno de estos. ¿Cuánto me costó? Dejemos de hablar de robots, hablemos de cuánto me costó el proyectico que montamos. ¿Cuánto me costó hacer esto? Ah, no, eso me ahorró 400 horas hombre. Pero lo importante es que si uno no llega a una visualización, pues se va a quedar muy en lo subjetivo, en lo teórico, toda esa estructuración o esa planeación, o eso se queda por allá archivado en la vicepresidencia de tecnología, o se queda por allá como un proyecto fallido que nunca le volvieron a dar presupuesto, ni los socios de la empresa se enteraron que eso existió, solo que les dejaron de mandar menos dividendos. Entonces, esa vaina no puede funcionar así, hay que visualizarlo. Pues uno organiza los datos, el proyecto de analítica de datos es exitoso, el proyecto de analítica de datos sigue usando Snowflake todos los días para mejora continua, lo consumo y al consumirlo lo puedo ver así. Y que ojalá este sea el que muestren en la junta directiva o por lo menos al gerente general para que él lo resuma y pueda ir a la junta directiva a decir si esta vaina funcionó y si el retorno de la inversión se dio o no. Y aquí tienes materialización, promesa de valor. Y puede ver uno los costos, el cumplimiento y demás. Entonces, este fue un resumen muy rápido, 1 hora y cuarto, pues. Aquí tenemos otro ejemplo de minería de texto aplicada al sector salud. Puede hacer uno temas como estos. Entonces uno dice, no, veas que yo quiero hacer un modelito, señor modelador de datos, prepárame la data, modéleme esta vaina porque vamos a hacer, ¿qué? Un grafo. Yo quiero ver un grafo como este para conectar, para primero hacer minería de texto, entre más grande la palabra, quiere decir que más veces se repitió esa palabra, y esto era para seguridad social, para el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Esto fue algo que alguna vez me presentaron. Entonces, ¿qué querían ver aquí? Análisis de justificaciones para el diagnóstico principal de hipertensión. ¿Tiene que ver algo con ingeniería de sistemas? No, pero la ingeniería de sistemas, la ciencia de datos hace posible y más precisas las decisiones en estas áreas del conocimiento. Entonces, esto no tiene límites. Esto aplica en cualquier cosa. Y ya por último, ahora sí terminé. Bueno, me devuelvo acá, solo a este que me salté, que es básicamente hablando, ya que estaba hablando de los bots, pues aquí unas estadísticas del mercado de cómo las empresas en verdad están ahorrando dinero, según una encuesta de Capgemini, consultora muy grande en estos temas, comprueba que las empresas que están usando los bots, los robotcitos, para volverse más eficientes, no para reemplazar personal, no, porque nunca se va a reemplazar el ser humano, pero para que sean bots supervisados por humanos que pueden hacerlos más eficientes, tenemos algunos casos de uso. Por ejemplo, si alguno de ustedes en su empresa, en su emprendimiento, quedó motivado después de esta charla a empezar un proyecto, búsquenme, pregúntenme. Por ejemplo, quiero automatizar tareas de back office. Por ejemplo, cosas muy repetitivas y manuales, propensas al error de digitación humano. No, es que no hemos podido con esa factura electrónica todavía, a pesar de que la tenemos, hay muchas facturas manuales o proveedores informales. ¿Cómo metemos eso a mano? A un Excel. Me pueden preguntar, ¿cómo hacemos una consolidación de informes periódicos en Excel? No, que es que todas las semanas hay que presentar el informe semanal consolidado de todos los vendedores o de todas las bodegas de inventario. ¿Cómo lo automatizamos si todas las semanas hay que hacer la misma suma y la misma resta? Eso se automatiza. Eso no es quitarle un empleo a alguien, no, es que ese man se dedique a estar vendiendo, a apoyar mejor al gerente en algo que agregue valor,
a hacer el PowerPoint. Mientras el robotcito le saca los números, el man hace el PowerPoint más bonito. De eso se trata, hacerse más eficiente con tecnología. Entonces, si alguno de estos les suena, quisieran tener más información, me pueden escribir, me pueden buscar. Otra que estoy actualmente implementando para un cliente, automatización del embudo de ventas, con envío automático de comunicaciones, correos electrónicos, según a medida que avanzan en el embudo de ventas, se envía automáticamente el correo o el WhatsApp o el mensaje de texto, pero de manera automática, no de una manera semiautomática donde tiene que ir uno a hacer clic y decirle que es para este cliente y mándeme el WhatsApp y luego entonces vuelvo a hacer 4 clics para mandar un mensaje de texto. La realidad es que eso no se necesita hoy en día. Entonces, esos son casos de uso, se los dejo ahí, me pueden buscar, me pueden seguir preguntando sobre estos slides, ya voy para las preguntas. Y ahora sí, ¿cómo puedo empezar y cómo puedo pedir a alguien en la empresa que empiece un proyecto? Vea, si en verdad ya me van a untar las manos, pues lo primero es esto, instalen Anaconda, que es un software, entonces ustedes ponen cómo instalar Anaconda en Google. Y 2, familiarizarse con la interfaz de Jupyter Notebooks, que es otra herramientica que les va a hacer la vida más fácil. Y me faltó ahí poner Kaggle, la que les deletreé a mitad de la presentación. Pero básicamente con 1, 2 y 3 ustedes comienzan o por lo menos le dicen al nuevo practicante de la empresa o al nuevo empleado de la empresa con millennial, con hambre de crecer, le dicen, vea, instales estas 3 vainas y me cuenta qué entiende con eso, cómo podemos ir empezando a hacer algo. Por último, pues aquí hay un link chévere de cómo uno puede ver hoy en día la información y este libro que también es bastante interesante, cómo competimos, cómo se puede mejorar la competencia, cómo nos volvemos más competitivos en esta era de la inteligencia artificial. Es un libro de un profesor de Harvard, bastante interesante, muy sencillo y corto también, entonces se lo recomiendo. Y listo, eso fue toda la presentación. Mil gracias, Mario. Excelente. Comenzamos entonces, si quieres, con las preguntas. De una. Entonces, mira, Dalai la Bautista tiene una consulta que era, ¿cuál es la diferencia entre el método de clasificación y el método de regresión? Súper, sí. Gracias que me preguntaron porque la verdad ni lo terminé diciendo, porque estaba colgado de tiempo. Entonces, básicamente aquí, ¿qué estamos viendo? Es una muy buena pregunta porque eso es la base de toda la ciencia de datos. Una regresión, como puedes ver, netamente, a ver, primero que todo, normalmente se hace la más básica entre 2 variables, o sea, y igual a mx más b. Una y, una x, se grafica y se hace una línea de tendencia, eso es una regresión sencilla. Ahora, las regresiones también se pueden usar en Excel con una vaina, si ustedes han usado en Excel, básicamente correr regresiones lineales, pero muchas al tiempo, uno se va a la pestañita de Excel de datos, en datos hay una vaina que se llama como correr, básicamente, se me olvida el término exacto, pero es algo como correr pruebas t-test, análisis estadístico en Excel, si no estoy mal, y ustedes pueden jugar con regresiones, se las hacen solitas, no tienen que hacer esto ustedes, lo hace Excel. La respuesta es, regresión solo te permite interpretar 2 variables al tiempo o pues una contra otras variables. Digamos que uno puede tener muchas x's dentro de la y igual a x1, x2, x3. No puede tener muchas, pero siempre va a ser cambiando una al tiempo. Respecto a la variable dependiente, cambias una independiente, que son las x, y vas iterando una contra la y. Como si cambio una x, cómo cambia la y. Todo eso te genera pues regresiones. Mientras que, entonces, ahí importante, eso normalmente es mucho más, son temas lineales, por eso se ve una línea recta, mientras que la clasificación no es lineal, ya estamos hablando de una curva polinómica, que es mucho más compleja la ecuación,
porque es una curva, es un polinomio, y la vaina lo que permite hacer es netamente clasificar. Entonces, un poquito más de detalle, regresión, úsalo cuando sean temas lineales, variables que se comporten de manera lineal, es decir, por ejemplo, velocidad versus tiempo, las típicas de física, aceleración versus tiempo, no sé, precio, unidades vendidas y el precio. Entonces eso me da ventas. Luego, número de unidades y los meses abajo. Todo eso es lineal, se comporta de manera lineal. Mientras que en la clasificación estamos hablando ya de temas donde normalmente se usa en la analítica de datos para empezar a encontrar patrones en la data cuando no sabemos qué carajos hay ahí adentro. Entonces, la clasificación es uno de los primeros métodos que más se usa cuando uno no sabe nada de la data que tiene. Entonces, en la regresión tú normalmente ya sabes por lo que vas. Tú vas, vea, no, es que yo necesito una proyección de ventas. Ah, bueno, pues hagamos una regresión porque la línea de tendencia de ventas de hoy, pues más o menos me dice cómo voy para allá, cómo voy para el siguiente mes. O las acciones en la bolsa. Uno hace una línea de tendencia y uno dice, vea, es que se desvió de la media. La media es la línea. Pues si se está muy desviado los puntos de la línea, pues esa vaina ya empieza a ser preocupante. Por ejemplo, ¿qué carajos es este punto tan lejos del promedio? Algo pasó. Ah, no, es que eso fue el paro y se nos dispararon los costos por ese motivo. O al revés, el paro nos hizo parar y estamos por acá porque no gastamos nada. Hay que ver. Pero eso te permite verle una regresión. Tú ya sabes a qué vas. Tú ya sabes más o menos cómo se comportan esas variables. Y si no sabes, pues es como muy lógico qué va a dar la línea. Mientras que la clasificación, tú tienes un poco de variables. Por ejemplo, ventas, el género del cliente, el nombre del cliente, tienes el correo del cliente, tienes además la dirección donde vive el cliente, tienes el país donde vive el cliente y además la nacionalidad del cliente, que puede ser distinta. Tienes el número de tarjeta del cliente, tienes cuántos ítems compró en el carrito de compras en esa transacción, cuánto fue el valor del recibo y la factura que le emitiste a ese carrito de compras. Y todo eso lo tienes, pero no sabes cómo se relacionan. Entonces tú empiezas a hacer un modelo de clasificación y cuando lo corres, él solito, dependiendo del modelo, te empieza a hacer una división, por ejemplo, entre, no era inicialmente como tú la estabas haciendo los 2 años anteriores entre hombres y mujeres, sino que te dice, no, estos datos los podemos clasificar mejor por nivel de ingresos. Y el polinomio se te acomoda, es por la variable, o sea, te clasifica mejor el polinomio, te divide mejor los datos por el nivel de ingresos. Entonces ya tu insight va a ser, espérate, nosotros llevábamos 5 años haciendo siempre la división de la segmentación del mercado disque por hombres o mujeres y solo mandábamos campañas publicitarias o a los hombres o a las mujeres, pero nos dimos cuenta que tenemos que hacerlo es por nivel de ingresos. Entonces, eso es lo que puede salir en un modelo de clasificación, poder dividir esos datos de una mejor manera, clasificarlos. Ahí me extendí porque no lo presenté, pues, pero espero no alargarme más en las otras preguntas tanto. Claro que sí, muchas gracias. También nos consultan, para una empresa pequeña que no tiene mucho presupuesto, ¿se puede manejar de una forma más simple? Totalmente, totalmente. Entonces, a ver, resalto ahí una frase y es, más simple no quiere decir dejar de hacer. Entonces, o lo que puedes hacer es, ¿a qué me refiero con eso? Presupuestar el proyecto para que hacer todo te cueste lo que querés que te cueste. O sea, si tu presupuesto de toda la empresa es 100 y solo le puedes destinar 10, 5 o 1, pues pone un 1 muy grande acá y decís, ¿cómo carajos hago que todo esto cueste 1? ¿Entendés? ¿Cómo hago que todo esto cueste 1 peso?
Lo que no puedes hacer es decir, no, es que yo no tengo presupuesto porque solo tengo uno, entonces voy a dejar de hacer esta y esta porque acá me voy a gastar el uno. Ahí, la verdad, la embarras. Pues la respuesta es, vos lo puedes hacer. ¿Qué te toca hacer? Pues si vos sos el gerente y no tenés más presupuesto como para contratar a alguien, pues te toca o hacerlo a vos o pedirle a alguien que lo haga, pero el punto es que todo hay que hacerlo. Porque si no lo haces todo, pues no vas a poder terminar. La metodología es mejor que ni la uses porque se va a romper. O sea, si no haces la evaluación, entonces no la puedes mejorar, entonces falló. Pero lo importante es que le eches una leída a estas fases, a cada uno de los que hay aquí, y lo hagas a tu manera sencillo. Entonces yo hoy hablé de cosas muy de multinacional, grandes, donde compré base de datos Nielsen. Esa vaina vale miles de dólares, no la compres, no la necesitas. Vos tenés ya las canas, a tus 3 vendedores, o si vos sos el único vendedor, pues vos solo te puedes responder, pero sí hace un documento en Word o un documento PowerPoint donde por lo menos haya un slide para cada uno de estos. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 slides, yo hoy presenté 32. Si vos en 24 slides lo logras meter y lo podés hacer, estoy seguro que lo podés hacer por el presupuesto que vos querás. El punto es hacerlo. Pero pues ahorras en todo lo demás que no necesites. Ah, es que me está diciendo que uno. ¿Y cómo hago que todo este cueste uno? Pues la verdad ahí espero que los vendedores de tecnología que están en esta llamada sean más compasivos con los clientes y hagan que eso cueste uno. Pero pues esa es la idea. La idea es no cortar cosas, sino hacerlo recursivamente. Ah, que yo quisiera tener un CRM. Sí, pero si tu empresa es una startup, un emprendimiento pequeño, Excel funciona perfecto. Yo hoy hablé muy mal de Excel para temas de millones de datos, pero Excel vos haces control flecha para abajo y esa vaina tiene como, no sé, ya hoy en día tiene 11.000 filas, muchas más. 1 millón, creo que alcanza a manejar como 150.000 por, no sé, columna A, Z, X, algo así. Hasta ahí llega, pero hasta que se te acabe Excel, solo tienes que pagar la licencia de Excel en infraestructura tecnológica. Entonces te puede costar uno. Esa es la sugerencia ahí. Muchas gracias. Hernán también nos pregunta, nos explicaste los roles, pero ¿cómo podría cuantificar la cantidad de personas especialistas que deberían estar involucrados en un proyecto de analítica de datos? Ahora bien, ¿qué drivers me serían útiles para justificar la inversión de lo que significa un proyecto de este tipo? ¿Y en cuánto tiempo podría estar obteniendo resultados, tomando como base y en tu experiencia un proyecto estándar de analítica de datos? Entonces, ahí hay 2 preguntas. Roles. Definitivamente, yo les dije, yo presenté 8 roles, pues muy detallado cada uno. Ustedes pueden comenzar con 2 o 3. ¿Qué me refiero con eso? Por lo menos tiene que haber alguien muy bueno en estadística, probabilidad y matemáticas con habilidades de sistemas. Más que de sistemas, que sepa SQL y Python. O sea, hoy en día, a mí en mi generación nos exigían sí o sí graduarnos del colegio hechos unos duros en Excel. Más aún, graduados del pregrado. El que no tenía Excel avanzado en el pregrado, o sea, mejor no aplique a nada. Mejor tome un curso un año sabático y dedíquese al Excel y luego empiece a aplicar al trabajo, porque si no, no va a conseguir nada. Hoy en día ocurre lo mismo, pero con SQL y con Python. Más que todo SQL. Python aguanta un poquito de años más, pero SQL es el mayor recurso ahora. Entonces uno tiene que, ¿cuál es la respuesta? Lo mínimo que yo tendría en un equipo es alguien que sea bueno en Excel avanzado,
por lo menos pues tablas dinámicas. No necesitas programar Visual Basic, pero sí tablas dinámicas y gráficas, digamos, avanzaditas como para visualizar la vaina. SQL, Power BI, que es un Excel más avanzado, pero buscaría un rol, una persona con esas tres habilidades, SQL, Power BI, Excel, y ese man que tenga también la capacidad de por lo menos hacer un sistemita de ecuaciones, porque es que no estamos hablando de que necesito un físico puro para modelar el universo, no, necesito un man que si ya sabe esto, seguro en el pregrado le enseñaron a hacer una regresión lineal. Entonces, si ese man puede hacer no una sola regresión lineal, sino una regresión lineal con muchas X adentro, algo muy sencillo, para eso puedo hacer otro webinar. Eso se aprende en un diplomado, si es que eso no se sabe, o hay que refrescarlo, un diplomado por las noches, y el mismo man lo puede hacer. Vamos en el mismo man. El segundo man es o el gerente o el líder de ese, digamos, cuantitativo, rol cuantitativo, y ese man es el que va a hacer más el filtro de negocio. Ok, es que normalmente las ventas se han comportado así, pero se cayeron esta vez, no sabemos por qué. ¿Quién va a escribir los objetivos de negocio? ¿Quién va a filtrar por presupuesto? ¿Quién tiene la capacidad de decirle a ese man, ve, estás muy loco, esa variable no tiene sentido que la metas ahí? A pesar de que hay una correlación, la correlación no implica exactamente una explicación real. Entonces, tiene que haber alguien con esa lógica y ese sentido común de negocio, esas habilidades de presupuestar financieramente costos, calcular un retorno de la inversión. Entonces yo me llevaría esos dos roles. Alguien con más formación de negocio financiero, alguien mucho más cuantitativo, estadístico, no necesariamente estadístico, pero con haber visto estadística en el colegio y pues saber qué es una covarianza, saber qué es una desviación estándar, una regresión lineal, hasta ahí, no necesitas saber más. Todo lo demás lo hace el programa, pero saber interpretar eso con un video de YouTube que lo ayude a uno. 2 personas. Entonces, de 8 roles, que sería el proyecto súper grande, lo puedes arrancar con 2. Lo importante, vuelve y juega, es que no se te escapen ninguno de los 4 pilares y mucho menos, como ya dije, tratar de mochar alguna de las fases de la metodología. 2 personas para todo esto, hace lo que cueste uno. Muchas gracias, Mario. Joan nos pregunta, ¿esas horas hombre no necesariamente se evitan? ¿Es solo que se emplean en tareas más estratégicas? Totalmente de acuerdo. Mira que eso es algo que yo siempre resalto mucho. Ustedes lo van a ver inclusive en la página, si se meten a ver mi página de Innovations de la empresa, ustedes van a ver que el objetivo y la filosofía de trabajo es empoderar al empleado, hacerlo más eficiente para que agregue valor. Entonces, si es un vendedor, pues que el vendedor no pierda tiempo llenando el pipeline o llenando Soho, el CRM, o cualquier otro que tengan, HubSpot, Salesforce, cualquiera de esos, uno se tiene que meter, hacer clic, entonces el man me respondió el correo, entonces lo voy a mover porque pues ya es un lead más maduro. Luego entonces hago 4 clics más, lleno 10 campos que tengo que llenar porque esa es la hoja de vida que me piden, y entonces reporto y entonces se movió un paso. ¿Entendés? Y ahí se echó, nomás yo me demoré 30 palabras en decirlo. De madre, esa vaina no debería ni siquiera decirse hoy en día, esa vaina se hace sola. Entonces, el tema es cómo lo hago solo. Para que ese vendedor, en vez de estar perdiendo el tiempo llenando su pipeline, una cosa es planear estratégicamente un pipeline. Eso nunca lo va a dejar de hacer una persona. Pero otra cosa es la carpintería de estar llenando el formato, la herramienta y además mande un Excel porque el jefe le pidió un Excel para la reunión de mañana de lo mismo que dice el CRM. Fue madre, pues a eso hay un botcito que lo llena o se conecta el correo electrónico para que si una vez tú envías una campaña, el cliente le responde a ese correo o hizo clic en el botón del correo,
eso lo jala el sistema y lo mete automáticamente al CRM y te mueve la oportunidad al siguiente paso del funnel de ventas. ¿Tú qué hiciste? Tú solo entraste a ver cuáles se movieron, pero tú no las tienes que mover, se mueven solas. Entonces, eso es muy distinto porque ese vendedor tiene 2 horas más de su día, de las 8 que le estás pagando, tiene 2 horas más libres que hubiera perdido haciendo la carpintería para vender más, para reunirse, para tener otras reuniones ese mismo día. Entonces, la idea es que ese vendedor vuelva y juega. No es reemplazar al vendedor, la idea es empoderarlo. Muchas gracias. María Paula nos dice, buenas noches, ¿qué modelo nos recomiendas para trabajar con datos categóricos y numéricos para detectar datos atípicos? Tiene que ver con fraude. Si quieres, abre el micrófono. Porque ahí se abre, ahí hiciste una pregunta que sin decirme para qué es, me huele a fraude. O si no es fraude, pues netamente lo que llaman outliers, que son datos muy lejanos del promedio. Se me olvida en español cómo es que se dice, hombre. Pero, segundo acá. Cuando vos tenés un dato como este, por allá muy lejos de la media, muy lejos de toda la otra nube de puntos, o por ejemplo uno de acá, uno de estos extremos, uno dice, ¿qué carajos es eso? ¿Entendés? Entonces ahí hay una fase muy importante, antes de responderte exactamente la pregunta, que por eso se llama limpieza de datos. Y esta vaina, la limpieza de datos, es muy importante porque cuando uno limpia datos, hay un proceso en la limpieza de los datos que es limpiar los outliers. Uno limpia algunos que estén generando ruido, porque netamente puede ser que o alguien metió mal el dedo en el Excel y le metió un 0 de más a la vaina, era 10.000 y puso 100.000, pues madre, pues obviamente se sale del promedio. O el promedio de edad es una columna variable edad y hay un dato que dice, ese man tiene menos 20 años, ¿no? Pues, pucha, pues no lo enterraron y sigue vivo, ¿me entendés? O a veces uno se encuentra en la variable edad, es donde más errores pasan. Uno encuentra a veces 277 y era que el man tenía 27 años. Metieron 2 veces el 7, ¿me entendés? Entonces, esos datos, que me imagino que son los que me estás preguntando, pues, a ver, lo primero, esa es una pregunta un poquito más profunda, pues. Tú me hablabas de cuantitativos, ¿me la repiten? ¿Cuantitativos y continuos? ¿Fue la cosa? Ya te digo, categóricos y numéricos. Perdón. Entonces, categóricos y numéricos. Pues sí, a ver, si me estás hablando de numéricos, me imagino que son acá cuantitativos. Si me estás hablando de categóricos, entonces, ¿qué pasa? Pues lo primero que si tiene los dos, o sea, la parte amarilla y la parte roja, que son los dos, lo primero, pues lo cuantitativo se maneja básicamente con regresión lineal. O sea, con muchas regresiones, tú puedes hacer un análisis bastante avanzado con Excel. Entonces en Excel metes tus tablas, tus variables, seleccionas toda la tabla, te vas a la pestaña datos, análisis de datos, corres ahí la opción que dice análisis estadístico en Excel. Eso te genera unas tablas de correlación, pruebas T, p-valor, pruebas de hipótesis, toda esta vaina. Y eso te genera unos residuos, unas grafiquitas. Importante es seleccionar que te muestre todo, todos los chulitos de Excel. Eso yo lo usaría para la parte cuantitativa. ¿Por qué? Porque a punta de regresiones, pues uno ya más o menos puede hacer una correlación, limpiar los outliers, porque vos te das cuenta de que empezás a filtrar lo que esté más allá de dos desviaciones estándar de la media, cosas así. Eso es lo que yo haría para los cuantitativos. Es la más fácil de hacer. La cualitativa
que ya depende qué tengas abajo. Tienes binarios, tienes categóricos, ordinarios o tienes nominales. Ahí ya tienes que tener muy clara esa división interna de los cualitativos. Porque, pues si es binario, casi que aquí hay un puente muy interesante que es que una binaria casi que uno la vuelve un número, pues, o básicamente el puente entre cualitativo y cuantitativo es que yo puedo coger las categorías y crear variables dummy para volverlas binarias y manipularlas como un prende y apaga la variable, o un 0 o un 1, para aplicarle métodos de regresiones lineales. Entonces, ahí ya tú tienes que empezar a ver cómo vas a juntar, si vas a crear variables dummy, es decir, crear una columna que en vez de masculino y femenino sea 0 y 1. Entonces, una columna de una variable cualitativa, uno la tiene que partir aquí ya estoy profundizando más, pero básicamente la respuesta es, si tú tienes cualitativo, una variable cualitativa, tú la divides para poder aplicar métodos cuantitativos, esa misma columna, es como si crearas una fila, partieras más columnas adentro y tenés que hacer una nueva columna para cada una de las categorías. Entonces, si tú tienes la variable género, tienes que crear adentro la subcolumna masculino, femenino, 2 columnas nuevas. Y solo vas a poner 0 y 1 cuando aplique el masculino y 0 y 1 cuando aplique el femenino. De esa manera, tú estás creando una variable dummy, estás modificando, estás creando data, estás acá, estás construyendo data, después de haberla limpiado, estás creando nuevas variables, estás definiendo de pronto o derivando algunos atributos, estás ahí en ese momento. Y de esa manera tú podrías pues mejorar ese modelo que quieras construir, porque tú vas a decir, bueno, yo tengo muchas variables cualitativas, tengo el género, tengo los estratos sociales, yo qué sé, pero ¿cómo hago para hacer una regresión lineal de eso? Una correlación. Las tengo que volver dummies, binarias, y ahí sí aplicar regresiones lineales con las demás variables cuantitativas que seguramente voy a tener. Por ahí comenzaría yo. Ya si querés profundizar más el tema, eso sí nos da pues para 2 horas más de hablar de qué modelo de Machine Learning usar. ¿Entendés? Ahí solo te hablé del modelo de la interpretación del tipo de datos. Pero ya cuál de estos usar, pues me puedes escribir. Muchas gracias. César Rueda nos pregunta, tengo un software que requiere cientos de clics específicos en 72 pantallas del mismo programa. ¿Esto se puede automatizar? Uy, espérate otra vez, que me perdí en 72. ¿Me la repetís? Tengo un software que requiere de cientos de clics específicos en 72 pantallas del mismo programa. ¿Esto se puede automatizar? Si lo puedes hacer vos sin necesidad de un token de doble autenticación, de doble factor, sí se puede automatizar. Si necesitas un token como los del banco o la clave dinámica y estas vainas, también se puede, pero es más jodido porque toca automatizar la metida del token. Perfecto. Listo, Mario. Muchísimas gracias por todo tu tiempo y, bueno, y todo este conocimiento que nos das. Bueno, al finalizar, creo que tenías tus datos. No sé si los dejas otro segundito por si alguien más los quiere tomar. Y muchísimas gracias. Claro que sí. Espérate. Bueno, ahí está. Perfecto, ahí está. Ahí están. Bueno, muchísimas gracias para todos. Un gran saludo y feliz noche. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Natalia. Gracias, Daniel. Gracias a ti. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao a Gracias a ti. Un todos. saludo Gracias. grande. Buenas noches. Feliz noche.